Muy buenas tardes amigos de Perú 21 Televisión. Estamos con Hugo Ñopo, economista regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Vamos a conversar sobre los retos que enfrentan las mujeres en el mercado laboral. Hugo, la primera pregunta que tenemos es: ¿qué tan grande es la desventaja que enfrentan las mujeres en el mercado laboral? Es decir, para unas mismas calificaciones y un mismo trabajo, ¿hay evidencia de que las mujeres ganan mucho menos que los hombres? Sí, sí. Claro, es que el paradigma de la medición es eso, ¿no? A igual productividad o a igual desempeño, preguntarse si hay igual pago. Resulta que cuando se hacen este tipo de mediciones, los hombres ganan más o menos un quinto más que las mujeres, alrededor de 20% más. Esto es ya después de haber controlado por las variables que uno típicamente utiliza para controlar, ¿no? Ya después de haber tomado en cuenta la educación, la experiencia, el sector en el que trabajan las personas, todo ello. Hay una brecha que es de este tamaño. Ahora, las brechas se dan no solamente en los salarios, también en participación laboral, desempleo, formalidad, trabajo a tiempo parcial. Hay múltiples brechas. Y si tuviéramos que señalar la causa principal o las causas a las que podemos atribuir esta brecha y otras, ¿qué nos dirías? Hay múltiples. Es muy difícil atribuir todas estas brechas a un único factor. Hay que pensar en múltiples factores. Hay elementos que suceden en el espacio de trabajo, hay elementos que suceden en el hogar, hay elementos que suceden en el espacio público, el transporte público, en la calle, etc. Hay elementos que suceden en la escuela. ¿Cuál de ellos es más importante? Es imposible de responder de repente. Empecemos por el tema de la escuela, la educación. ¿Tenemos un sistema educativo que de alguna manera discrimina a las mujeres? Yo no diría discrimina de repente, pero que sí genera incentivos a los desempeños distintos entre hombres y mujeres. Y vamos a la prueba PISA, esta prueba internacional que mide las habilidades de jóvenes en el mundo. Resulta que ahí la diferencia de género en habilidades matemáticas de hombres versus mujeres es amplia. Es una de las más amplias del mundo, de los 65 países que se miden en esta prueba. Entonces, sí hay diferencias importantes. Ahora, recordemos que esta prueba PISA se aplica a jóvenes de 15 años de edad. O sea, cuando están terminando la secundaria y van a entrar a la universidad. Si es que hay diferencias de género tan marcadas en las habilidades matemáticas, después no es difícil entender por qué las ingenierías son predominantemente masculinas y las humanidades son predominantemente femeninas, por el desarrollo de estas habilidades matemáticas. Pero aquí la noticia o el punto que hace esto más difícil de comprender en general: al inicio de la vida escolar, las brechas estas de género en habilidades matemáticas no existen. Las brechas aparecen durante el sistema escolar y depende del sistema educativo, obviamente, pero también de los hogares. ¿Cómo nos limita como país esta realidad? O sea, nuestro crecimiento económico sin duda está condicionado o reducido porque no estamos aprovechando el potencial total que tendrían las mujeres en el mercado. Sí, sí, mira, somos un país que está subutilizando a la mitad de su capital humano. Hoy en día ya somos una sociedad donde los graduados universitarios son tantos hombres como mujeres, casi mitad y mitad. Si algo sucede, son un poquito más las mujeres que se gradúan en comparación a los hombres de los sistemas universitarios. Pero después, cuando entran al mundo laboral y comienzan a hacer progresiones, resulta que poco a poco las mujeres comienzan a desaparecer de esos espacios laborales. Al punto tal que, por ejemplo, CEOs, gerentes generales de compañías grandes en este país, son las mujeres más o menos 1 de cada 10. Personas con asientos en los directorios de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, lo mismo, 1 de cada 10. O sea, 1 de cada 10 personas es mujer. ¿Por qué llegan tan pocas mujeres a la cima de las organizaciones si es que, para comenzar, estamos en una igualdad de condiciones? ¿Qué puede hacer el Estado, en el caso de Perú, para potenciar la velocidad de este cambio? Hay muchas cosas que se pueden hacer.
Y hay cosas que se pueden hacer en el sistema educativo, hay cosas que se pueden hacer en las decisiones que toman los hogares, hay cosas que se pueden hacer en el espacio público. Mejorar las redes de transporte público, aunque no se crea, tiene unos impactos de género notables, enormes. Porque las mujeres son generalmente quienes tienen que llevar al niño a la guardería o al papá adulto mayor a la visita médica y hacer múltiples cosas. Entonces, si es que existieran unas redes de transporte público mucho más eficientes, esos tiempos se reducirían. Los tiempos de trabajo doméstico que suceden al interior de los hogares están distribuidos de una manera tremendamente inequitativa en términos de género. 80% del tiempo de trabajo doméstico no remunerado es femenino, 80%. Solo el 20% es masculino. Entonces, si ayudáramos a las mujeres a usar mejor ese tiempo, a hacerlo más eficiente, obviamente también con una mayor participación de los hombres en ese reparto de tareas, podríamos estar muchísimo mejor. Hay un factor que es que la mujer es la que lleva el embarazo, digamos. Y todo empleador sabe que eventualmente si contrata a una mujer, probablemente durante un periodo de tiempo va a estar de licencia, no va a estar en su total, digamos, capacidad productiva. ¿Esto de alguna manera también limita, es un factor que limita el desarrollo profesional de la mujer? Sí, sí. O sea, sería utópico pensar que la equidad perfecta es el objetivo. La equidad perfecta no puede ser el objetivo, porque hay diferencias biológicas, la fertilidad, el embarazo. Pero hoy en día estamos en un nivel de inequidad tan grande, tan inaceptable, que tenemos que pensar en reducirlo, ¿no? Obviamente no llevar a cero las diferencias porque es biológicamente imposible, pero reducirlas muchísimo. Lo que tenemos hoy es demasiado amplio. El debate de las cuotas. ¿Cuál es tu opinión respecto de la efectividad de cuotas para reducir las inequidades en el mercado laboral? Ya. Bueno, mi opinión siempre está basada en evidencia, entonces yo opino sobre la base de evidencia y te cuento lo que dice la evidencia. La evidencia internacional respecto de cuotas en el mundo empresarial, laboral, para los gerentes y la conformación de equipos, dice que no necesariamente va a tener impactos positivos, tampoco negativos. Pero entonces no es necesario hacer un big push por una mayor equidad en el mundo corporativo. De repente por ahí no van las cosas. Y dado que el probable impacto sea nulo, en valor esperado, digamos, no tendría sentido asumir los costos de manera privada por algunas empresas de repente, ¿no? Pero donde sí hay espacio para efectos de demostración importantes, ya no es en el mundo corporativo, sino que es en el mundo de la política. En el mundo de la política, los costos son sociales, entonces se pueden diluir y son más aceptados por todos. Y en el mundo de la política resulta que la presencia femenina es mucho más visible. Y además de los impactos que tendría en la generación de leyes, tendría unos impactos muy importantes en efectos de demostración. ¿Cómo va a crecer una niña de 5, 8, 10, 12 años hoy viendo en las noticias, viendo en el espacio público que hay políticas mujeres destacando y haciendo un muy buen trabajo? Esos efectos de demostración que se pueden dar en las generaciones futuras de niñas van a tener impactos muy importantes. ¿Y qué más se puede hacer para cambiar a un nivel más cultural lo que pasa en los hogares, ¿no? Tú mencionabas que, por ejemplo, a la mujer se le da la muñeca y al niño el Lego, o a la mujer se le dice que ella es la que debe aprender a cocinar y el hombre quizás es el primero que sale a trabajar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para llegar al nivel del hogar y cambiar esas preconcepciones que tienen un impacto de largo plazo? Por ahí vienen los cambios, por ahí creo yo que viene el mayor espacio para la mejora. Todos deberíamos tomar en cuenta que para que un hogar promedio peruano funcione normalmente, regularmente, se requiere de 30 horas de trabajo doméstico, no remunerado y no delegable. ¿Qué digo con no delegable? O sea, que no se puede asignar a una empleada doméstica o a alguien para que haga las cosas. Son tareas que el hogar mismo tiene que hacer. Hacer las cuentas, pagar los recibos, hacer dormir a los niños de repente, contarles un cuento, revisar sus tareas del colegio, ir a la reunión de padres de familia, ir a la cita médica del hijo, del papá, a la cita médica regular, a la cita médica de emergencia. Suma todas esas horas, eso da 30 horas de trabajo doméstico no remunerado y no delegable para los hogares peruanos. Pero de esas 30, 24 son femeninas, o sea, son mujeres las que aportan el trabajo, 80%. Y solo 6 son masculinas. Entonces ahí es donde hay un espacio, porque esto sucede en nuestra cotidianidad, sucede en nuestros hogares.
Es ahí donde todos nosotros deberíamos poder decir, oye, este 6 que yo estoy aportando en comparación a los 24 que están aportando las mujeres de mi hogar, es injusto, es bien inequitativo. Y es una penalidad que yo, hombre, en mi casa le estoy poniendo a estas personas, miembros de mi hogar, a las que yo amo. Son parte de mi familia, hay una relación de amor. ¿Cómo es que yo les estoy imponiendo este tipo de brechas a esas personas? Por ahí tendrían que venir parte de los cambios. Muchas gracias, Hugo. Un placer. Ha sido Hugo Ñopo, economista regional para América Latina de la Organización Internacional del Trabajo. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.